Señores socios del Centro Riojano de Madrid, amantes de la cultura y de la buena escritura, que en el día de hoy nos concitamos en este Salón La Lengua de nuestra entidad, la Casa de los Riojanos y la Casa de todos ustedes. Y aprovecho la ocasión para darles la bienvenida. Además, la bienvenida en una fecha que estaba esperando con muchas ganas, porque presentamos el nuevo poemario, el octavo poemario de mi amiga María Marrodán, riojana de corazón, y que realmente hacía varios meses que no nos veíamos, pero es que realmente te veo todos los días, porque interactuamos todos los días a través de redes sociales, es una persona muy activa. Estoy muy contento de contar con tu amistad y de que hagamos una nueva presentación aquí en el Centro Riojano de Madrid, como todas las que hemos hecho previamente, que han sido un gran éxito, y sobre todo que has llegado al público en general, porque tienes un tipo de escritura que alcanza para todos los públicos, y es la verdad. Gracias. Para gente más joven, para gente más adulta y para gente más senior. Al final, la cultura, la escritura está presente en la tierra que da nombre, que donde se apareció las primeras letras en castellano, como es San Millán, perteneciente a La Rioja, y el Centro Riojano también la representa en esta casa. Este octavo poemario que nos traes al Centro Riojano de Madrid, de editorial Pigmalión, y como no, Basilio, nuevamente en el Centro Riojano de Madrid. Ayer no te pude acompañar, ha sido todo un éxito la conferencia de ayer, y de nuevo, pues gracias por venir a estos salones. Todavía me acuerdo esa primera vez que nos conocimos. Tú estabas en esa esquina, yo aquí donde está ahora María, y en esa ocasión hablábamos, también era de poesía, efectivamente. Y contamos también con la presencia de otra gran escritora, como es Neri Santos, que ha estado también en la Feria del Libro y firmando libros, y aquí se crea una comunión, se crea un sentimiento entre tanto María, Neri y, como no, Basilio, que nos lo van a transmitir a todos nosotros y a todos ustedes en esta presentación. María, no te puedo decir nada más que muchas felicidades, que espero que sigamos viéndonos aquí en el Centro Riojano, o como nos hemos encontrado en otras ocasiones, a todo correr en la Gran Vía de Logroño, pero esos momentos son los que nos aunan, y aunque vayamos a todo correr, nos paramos, nos detenemos, charlamos y, como no, nos damos un gran abrazo. Así que, y eso es lo que tiene que primar en esta ocasión. Y sin más dilación, gracias a todos ustedes, vamos a disfrutar de esta presentación, y le voy a ceder el turno de la palabra a Neri Santos Gómez, primero a Basilio Rodríguez, presidente del grupo Sigma Pigmalión, y que ya es parte de esta mesa, yo creo, de esta sala y del Centro Riojano de Madrid. Bienvenido, Basilio. Pues muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Es un placer, efectivamente, retornar a esta casa, que yo soy extremeño, pero que siento un poquito mía también, porque siempre nos habéis acogido de una manera muy cordial, como tú lo estás haciendo aquí esta tarde. Y además para presentar libros muy especiales, libros que, como el de esta tarde, pues en este caso sí que es de una autora de la tierra, de vuestra tierra, de La Rioja, pero siempre pues os hemos ofrecido también una serie de obras que tenían unas peculiaridades que se ajustaban a la filosofía y al ideario de esta casa. Y bueno, pues para mí como editor, pues es un placer el tener aquí. Yo la llamo siempre María José, ella firma como María J. pero a mí me gusta llamarla María José porque me parece... ¿Perdón? Como mi familia. Claro, porque yo creo que para eso tienen los dos nombres, y además te sientan muy bien, te pegan muy bien. Para no alargarme en exceso, porque lo importante es lo que va a decir Neri, lo que va a decir María José, pues he hecho un pequeño texto que les voy a leer sobre esta obra, dado que es el segundo libro que presentamos
de María José, que aparece dentro de nuestras colecciones, La franca intimidad de los violines. Fue hace 2 años aproximadamente el primero que se publicó. En esa ocasión yo no te pude acompañar, no pude venir a la presentación, porque coincidió que estábamos en otro evento, yo creo que en América, no recuerdo exactamente dónde, pero ahí tenía mucho interés en estar aquí. Y por eso pues insistimos a José Antonio, que también está de despedida por ahora, ¿no?, de la presidencia de la casa, que nos gustaría mucho que pudiésemos estar juntos para esta presentación por el valor simbólico que tiene. Y lo que voy a hacer es leerles ya digo, ese texto que he preparado para este acto de presentación, de un libro que ya se ha dicho, titulado La pésima ortografía de los días, y que ese título no es casual ni baladí, sino que tiene un fundamento, tiene una lógica, una razón de ser que vamos a ir descubriendo poco a poco entre todos. En toda obra poética verdadera existe una metáfora central que actúa como eje secreto del libro. Una imagen capaz de ordenar la experiencia y convertirla en lenguaje. En La pésima ortografía de los días, de María José Marrodán, esa imagen fundacional es tan sencilla como poderosa. La vida entendida como un texto en permanente corrección. Un manuscrito sometido a las erratas del tiempo, a las tachaduras del dolor y a la imprecisa caligrafía de la memoria. Desde ese punto de partida, este poemario despliega una meditación profunda sobre la fragilidad humana. La autora adopta el campo semántico de la escritura, la gramática, la ortografía, la sintaxis, la edición, para traducir a palabras las experiencias más radicales de la existencia. La pérdida, el duelo, el deterioro del cuerpo, el miedo, la memoria familiar y finalmente la posibilidad de una luz que sobreviva a todo ello. No se trata, sin embargo, de una simple metáfora decorativa. En estos poemas, el lenguaje de la escritura se convierte en una auténtica arquitectura del sentido, un sistema simbólico que permite comprender la vida como un borrador constante. El libro se organiza en 3 movimientos que dibujan una suerte de travesía emocional. El primero, Inventario de sombras, se abre con el gesto íntimo de deshabitar una casa. En ese espacio doméstico, poblado de muebles, fotografías, silencios, recuerdos y presencias, se hace visible el duelo. La casa no es solo un lugar físico, sino un archivo de memoria. Cada objeto conserva un fragmento de historia. Cada estancia guarda una escena del pasado. Vaciarla equivale a revisar un texto antiguo, a borrar líneas que creemos definitivas. La poeta capta con delicadeza ese instante en el que el recuerdo se vuelve materia tangible y el silencio adquiere una densidad casi corporal. El segundo movimiento, Fe de ratas, desciende hacia una zona más áspera y existencial. Aquí el cuerpo aparece como un manuscrito vulnerable, atravesado por correcciones imprevistas. El tiempo, convertido en un editor descuidado, escribe con tinta roja sobre la carne. Enfermedad, violencia, miedo y conciencia de la finitud emergen como errores que alteran la supuesta edición definitiva de la vida. Sin embargo, el tono del libro rehúye el patetismo o la queja. Marrodán practica una poética de la lucidez donde la mirada crítica convive con una serenidad reflexiva que convierte la herida en conocimiento. Finalmente, el libro desemboca en La luz de noviembre, una sección donde la voz poética encuentra un espacio de reconciliación. No se trata de una ingenua celebración de la felicidad, sino de una comprensión más madura del tiempo vivido. Después de las pérdidas y las erratas, queda la posibilidad de una claridad serena, el amor que acepta las imperfecciones,
la conciencia de lo compartido, la belleza discreta de los instantes cotidianos. Si el comienzo del libro estaba dominado por la sombra, este último tramo abre una grieta luminosa donde el lenguaje se vuelve a respirar. Uno de los rasgos más notables de este poemario es la precisión expresiva de su escritura. María José trabaja con un verso contenido, de respiración medida, que combina imágenes nítidas con una reflexión de fondo. Sus poemas evitan el exceso retórico para apoyarse en la exactitud de la imagen y en la potencia simbólica de los objetos cotidianos. La casa, la mesa, los libros, el calendario, la piel o el otoño se convierten así en signos de una experiencia universal. La conciencia de que el tiempo escribe sobre nosotros, incluso cuando creemos estar escribiendo nuestra propia historia. En ese sentido, el libro dialoga con una tradición contemporánea de la poesía española, que ha sabido explorar la intimidad sin caer en el sentimentalismo y en la reflexión existencial, sin abandonar la claridad del lenguaje. Pero la voz de María José Marrodán posee una tonalidad propia, una mezcla de sobriedad emocional y hondura simbólica que confiere a sus versos una resonancia particular. Hay en estas páginas, además, una idea profundamente humana, la aceptación de la imperfección como forma de verdad. Frente a la tentación de reescribir la vida para hacerla impecable, la autora reivindica las tachaduras, los renglones torcidos, las palabras mal dichas, porque son precisamente esas fallas las que certifican la experiencia vivida. La poesía parece sugerir este libro no está para corregir la vida, sino para leerla con atención. Este poemario, el segundo de María José Marrodán, dentro de las colecciones del grupo editorial Sial Pigmalión, confirma una voz poética que sabe mirar el tiempo con inteligencia y sensibilidad. Su escritura convierte lo cotidiano en materia de pensamiento y transforma la memoria en un territorio donde el lector puede reconocerse. Al cerrar el libro, comprendemos que la vida, como cualquier manuscrito humano, nunca alcanza una edición perfecta. Pero también entendemos algo más importante, que en esa imperfecta caligrafía se encuentra la verdadera belleza de lo que hemos vivido y compartido. Muchas gracias. Basilio pasa la palabra a Nelly. Basilio me pasa la palabra para hablarles de María José Marrodán, una exquisita escritora, mejor amiga, una gran persona. Bueno, hay personas que escriben libros y hay personas que hacen de la escritura una forma de habitar el mundo, pero María José Marrodán pertenece a esta última categoría. Ella habita el mundo con su poesía, con su escritura. Yo tuve la fortuna de conocerla durante la Feria del Libro de República Dominicana. También nos vimos en la Feria del Libro de Guadalajara. María José Marrodán recorre el mundo brindándonos de su talento, de su escritura. Ya yo conocía su obra, especialmente conocía sus libros infantiles y juveniles, donde cada historia es una lección de humanidad, envuelta en colores, en imaginación y ternura. Pero descubrir a esa persona fue comprender mejor a la escritora. María José Marrodán posee esa rara capacidad de convertir la cercanía en afecto y la enseñanza en entusiasmo. La Feria del Libro de República Dominicana había una presencia masiva de niños, de jóvenes, entre pabellones repletos de colegios y de escuelas. Y los niños todos querían una fotografía con María José, una dedicatoria, una conversación. Los jóvenes buscaban un consejo.
Los docentes la saludaban con admiración, ya conocían su obra, se inspiraban en su obra. Y María José Marrodán brillaba con esa naturalidad de quien ha dedicado su vida a enseñar y a sembrar palabras, y no es casualidad. Por supuesto, todos sabemos que ella es profesora de pedagogía terapéutica, es licenciada en ciencias de la educación, es orientadora escolar, asesora educativa, promotora cultural, autora de más de 40 libros, 40, creadora de proyectos pedagógicos y culturales, y ha hecho de la educación una vocación y de la literatura un puente. Su trayectoria revela una vida consagrada a enseñar, leer, a escribir y sobre todo a sentir. Por eso, cuando abrí la pésima ortografía de los días, a mí me gusta mucho cuidar los libros, pero la esencia de este libro es que la vida es como un libro y tenemos que escribir, tachar, borrar, y así lo hice. No tuve problemas en hacerlo y lo escribí, conversé con el libro y la mayoría de las partes puse bello, le puse corazones, le puse, porque así es este libro, lo marqué, dialogué con él, me llegó al alma, un libro muy, muy, muy profundo. Por supuesto, después de que una mujer, una escritora como Marrodán ha dedicado su vida a la literatura, no es de extrañar que ella haya hecho su Leitmotiv, que es una palabra alemana que significa pues algo que se repite en este libro. Lo que se repite es el lenguaje mismo. Ella nos habla aquí en este libro de ortografía, sintaxis, errata, borrador, tachadura, y compara la vida, la memoria, cuando ella tiene que vaciar la casa de su padre, como una escalera podía ser, mira, una escalera podía ser una memoria, un archivo, el cuerpo en manuscrito, la vejez en sintaxis, el hogar en biografía, la muerte como una corrección final. Así ella tiene unos versos memorables. Por ejemplo, el tiempo es un editor descuidado que escribe con tinta roja sobre la carne. ¡Wow! O esta extraordinaria imagen, el calendario nos ha llenado los poros de corchetes. Más adelante, otro. Siempre supimos que las pausas estaban en el texto primitivo. No son simples metáforas ingeniosas, son una forma de comprender la condición humana. La autora convierte la gramática en filosofía, la ortografía en una reflexión sobre el paso del tiempo. Y este libro se organiza como una travesía emocional. Hay polvo acumulado en los rincones de nuestra memoria. Hay telarañas en las esquinas de las casas y del alma. En el libro hay habitaciones que se vacían mientras permanecen intactas en el recuerdo. Hay noviembres y diciembre, porque el libro también lleva como leitmotiv el tiempo. Ella tiene un noviembre y un otoño cuando ella entra a vaciar la casa de su padre. Hay estaciones de balance y de despedida. Hay una vieja casona familiar que deja de ser únicamente un lugar físico para transformarse en un símbolo de todo aquello que amamos y debemos aprender a dejar partir. Especialmente conmovedora resulta la sección dedicada a esta casa, Caligrafía del polvo. La casa escribe su historia cuando nadie la mira. ¿Quién no ha sentido al entrar a una casa de familia que la casa le está escribiendo una historia? Esa casa observa, recuerda, conserva huellas. Pero esto no es un libro triste, ¿no? Es un libro maduro, es un libro profundo, es un libro que llega. Y hay una diferencia entre la tristeza, que se detiene en la pérdida, y la madurez, que aprende a mirar esa pérdida. Y esto es lo que esta autora ha comprendido. Marrodán no escribe contra el tiempo, dialoga con el tiempo, acepta. Y por eso ese final del libro resulta tan poderoso. Yo le voy a pedir que sea ella la que nos lea poemas de su libro, que nos los lea despacito, tal como lo escribió, con su inspiración. Y es un honor para nosotros poder escuchárselos de sus labios. Y por favor que nos leas el final del libro, porque es precioso, fue pues mi favorito.
está en la última página. Todos nosotros tendremos una última página, sabemos que todos los seres humanos la tendremos. Está muy bonito, está todo subrayado porque todo me encantó. Y cuando llegue el momento, léenlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Siempre has estado en todos los libros que he presentado aquí y te lo agradezco que sigas apoyándolos. Hasta el final. Hasta el final, hasta el final. Hasta el final. A Basilio porque se fió de mí con los violines. Y ahora le digo, pues ahora vamos a hacer ortografía. Y dice, pues venga, vale. Y le ha parecido bien. Y a Neri pues ha sido una compañera y es una compañera maravillosa porque nos conocimos en las ferias en Guadalajara y en República Dominicana. Y la verdad es que es una persona muy especial, que escribe muy especial y maravilloso. Y luego está mi familia, que además es mi familia verdadera, o sea, es de sangre. Está Ruth, está David, bueno, todos los compañeros, José Luis, que es un compañero de sangre literaria de Neri, Óscar, que me ha enseñado la lectura fácil, aunque aquí ya ves que de fácil no tiene nada. María, que se ha tenido que marchar, que también es de lectura fácil, y cómo no, al fotógrafo y al artífice de esta maravillosa portada, bueno, y de la ortografía de mi vida, que no quiere que lo nombre, pero como todos lo conocen, pues no vamos a decir más que Juanma. Tengo que dar también las gracias a Carlos Aganzo, periodista y escritor, que me hizo el prólogo. Basilio hizo un pórtico maravilloso y lo habéis podido escuchar ahora mismo. Y bueno, y al fotógrafo de esta maravillosa portada, y agradeceros mucho que estéis conmigo en un día donde el Papa tiene la prioridad y todo tiene la prioridad, pero estar con los versos y estar en familia creo que es lo más importante. Pues si no os parece mal, creo que lo han contado tan bien que no voy a hablar yo de mi libro, voy a leer un poco, ¿no? Y así luego pues brindamos con el libro y con los versos. Voy a empezar con el primer poema porque ahora que estás, David, ya no te acordarás, pero es La casa de Munilla. Bueno, es que somos primos. Y esa casa de Munilla, pues cuando falleció mi padre, pues al volver a subir la casa, claro, vamos siempre en verano, que hay tanta luz, ¿verdad, Ruth? Pero en otoño, pues cuando entras de primeras, pues está todo tan callado, tan silencioso, que entonces se me ocurrió este poema que se titula El reposo obligado. Y dice: en la penumbra de la casa aguardaba aquella voz ligera que pudiese despertar su esencia. El reloj detenido en el instante grave del fin del estío, los libros sin la cómplice caricia, el sillón de la lectura, la mesa y el jarrón con las glicinas. Las fotos de antepasados sonrientes bajo una tarde de fiesta, junto a ellos las pinturas nuevas, vulnerando el candor de todos los retratos. Por las persianas del salón oscuro lucha un fulgor por conquistar un anaquel, una arista polvorienta. Hay un fugaz arrojo entre los muebles dóciles y mudos y los cuadros de tácita elocuencia. Las arañas retejen su estrategia. La suave suspensión de los enseres en el feroz contraste con el aire, porque el aire cuida la herida y la boca, la espada, la premura, el primer impulso y los nuestros. Al subir un peldaño o fijar la mirada en un objeto, las escenas perdidas se levantan como argumentos trasnochados. En el claroscuro de nuestras manos, las pavesas recobran la palabra, un lance razonable, aquel áspero amor, la mentira con traje de verdad, el paisaje de súbita certeza. Cuánta emoción oculta en el espejo, en el tenue cabello de un reflejo. Así, frente a lo frágil de las piezas y la grave atmósfera, la suave mansedumbre de la casa y la tez del recuerdo despertaban uniéndose al latir del visitante, para ver otra vez todos los besos, la llaga, la sutura,
para no morir inermes de abandono. Ruth igual también ha reconocido tu casa. Estas imágenes que veis tan chulas las ha hecho aquí el artífice con un apoyo y yo creo que han quedado chulísimas. Inventario de sombras que nos ha pasado, y si no nos ha pasado nos va a pasar, pues es cuando tienes que recoger las casas familiares, que ya no queda nadie de tus padres, ¿no? Empieza con unos versos de Iván Mendoza Marrodán, de mi hijo, que dicen: por los cameros, caminante, recuerdo tu alma viajera, y se los dedico a mi padre. El crujir de la cinta de embalar es el único idioma de la tarde, ese sonido seco, definitivo, que rasga el aire del salón. Los corazones en 6 cajas. Aquí cabe el invierno, 2 chaquetas de lana, las gafas de leer, un calendario detenido en noviembre, las medicinas que ya no pueden curar. No es tan fácil empaquetar las ropas ni vaciar las estanterías, aunque sí, es difícil. Lo arduo es decidir qué hacemos con lo que ha perdido su nombre. La lista de la compra en los bolsillos, el botón suelto en el fondo del cajón, un ticket de un café desmemoriado. Desmontamos la casa como quien corrige un texto mal escrito. Tachamos los muebles, borramos todas las huellas de los cuadros y al cerrar la puerta todo queda apilado en la arquitectura del silencio, esperando la mudanza. Y ahora vamos a leer Inventario de sombras. Bueno, La marea por tus ojos es, no sé, Ruth, si recuerdas, hay un balcón en Munilla, es una casa de pueblo, y entonces mi padre era su habitación y siempre se ponía ahí en el balcón a leer. Enfrente del balcón, la ventana, pues da a un paisaje que son los árboles, la montaña, y bueno, ya al final no veía nada, pero bueno, él seguía allí y éramos nosotros los que subíamos. Se titula La marea por sus ojos. El hombre que ha dejado de leer mira por encima de las lentes, ahogándose en el infinito cruce de las ramas. Hay en esa quietud, bajo el murmullo y el balanceo del viento, el peso exacto del desconsuelo. El libro yace abierto, mientras el verde le acerca los recuerdos al glauco de sus ojos. En el vaivén de los espinos y el olivo de tierra y ausencia, un libro agosta sus leyendas, un hombre se regresa de sus sueños. Eso que me los han marcado aquí, fenomenal, en orden, ¿eh? Inventario. Bueno, podéis preguntar y podéis hablar y puedo callar también. No, ha dicho el editor no y hay que obedecerle, ¿verdad, Neil? Hay que obedecerle. Pues voy a leer La pésima ortografía de los días, que es el poema que da título al libro. Y dice así: se estremece el reloj en nuestras manos y no debe extrañarnos que el olvido busque resquicios por el tiempo y excusas manidas en el olor a pan caliente o los caballos de cartón. Que nadie se sobresalte del recuerdo cuando llega vestido con los trajes que no tuvo, perfumado con palabras que no dijo, con ramos de culpas o promesas incumplidas. En nada nos extrañes que corrijan la errónea órbita del sol en los cometas, la pésima ortografía de los días. Evocación y olvido son ciudades de un mismo corazón. Los rostros del viento en los espejos es el camino y su serena quietud. Como veis, la memoria y el tiempo que han dicho está muy presente y a veces un recuerdo, y nosotras, tú lo sabes mejor que nadie, un recuerdo y una verdad, pues la memoria es así. Y luego también, bueno, pues creo que la vida, pues sí, está llena de
como los libros de fe de ratas. Tú quisieras decir, ahí lo que puse tenía que poner, pero es así la vida, ¿no? Y entonces este se titula Fe de ratas, que comienza con unos versos de Ida Vitale que dice: por años disfrutando del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar, leer. Nadie revisó el texto antes de imprimirlo. Ninguno advirtió esa errata minúscula, una célula ciega, una vena rota, creciendo en el margen de la hoja. Nos creímos la edición definitiva, inalterable en su encuadernación de piel. El tiempo es un editor descuidado, que escribe con tinta roja sobre la carne. Leo tu cuerpo y encuentro los fallos, el temblor que corrige el arco de tu mano, la sintaxis quebrada de la respiración, el borrón oscuro de la radiografía. Queremos ser la obra que soñamos y solo somos un borrador de urgencia, las faltas de ortografía que la tierra al final sabrá corregir. No quiero aburriros, ¿eh? ¿Qué va a decir mi compañera? Es precioso, que si no me tengo que marchar de aquí y mi editor me van a decir. Me voy a fiar más de José Antonio, que no se lo ha leído igual, y de vosotros. Yo lo digo también. ¿Tú lo dices también? Son conmovedores. No, Nos llegan a todos, nos llegan. Sí. La luz de noviembre. Bueno, la luz de noviembre, que no sabemos dónde está la luz de noviembre, que alguien me ayude. En noviembre. Eso es una buena cosa. Bueno, la luz de noviembre se llama así porque después de tantas cosas que pasan en noviembre, que no han sido, bueno, que son dolorosas, pues al final siempre hay algo que te da la luz y que dices, bueno, es que esto es así y hay que aceptarlo, hay que seguir para adelante, y en todo eso pues siempre encontramos algo que nos pueda servir. Por ejemplo, un índice es muy útil para encontrar la luz de noviembre, porque no soy capaz de encontrarla. Bien, es que no tengo que leer la luz de noviembre porque es todo el capítulo. Tengo que leer una luz cenital sobre la frente, que es la 51. Una luz cenital sobre la frente apareció de un poema que leí de Carlos Marzal, y es esa sensación que tenemos de que conocemos a una persona, nuestro hijo mismamente, ¿no? Nuestra hija, tal, un padre y tal, pero de repente un día lo miramos o nos miramos a nosotros mismos y como dice esto, el peso de los años ha sido contundente. Hay algo que ha cambiado y a lo mejor en el día a día no nos dábamos cuenta, ¿no? Entonces, una luz cenital sobre la frente, pues cuenta eso, ¿no? Dice: está la luna violentamente encendida en el territorio suspicaz de la noche, pero no es ella con sus oscuras caras, no son las volubles mareas, ni los ríos, la piedra, la palabra, el fuego o la sospecha. Hay en ello una alevosía consentida, una premeditación silenciosa de la vida y a veces una grave omisión por nuestra parte. Un día cualquiera, en el segundo más rotundo, en el más vulgar, miras el rostro que ves habitualmente, aquel del que sabes cada línea, sus curvas, cóncavas, convexas, sus señas de identidad, y se ha hecho joven, adulto, anciano. Una luz cenital que no apreciábamos ilumina un rasgo de edad que no tenía. El peso de la edad ha sido contundente y queda extrañamente fijo y perpetrado en la estética tiranía de los años. Bueno, esto nos pasa a todos, ¿no? De repente dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Sobre todo si nos miramos a nosotros. En una de estos viajes que hacemos, Juanma y yo, pues era noviembre y había un sol completamente inusitado. Y pues yo ya he dicho varias veces que soy un poco como una lagartija, que me encanta ponerme al sol, sobre todo cuando no es un sol
de justicia, ¿no? Cuando es el sol de invierno, de otoño. Así que vi allí un banco y dije, pues aquí que no me conoce nadie, aquí que me voy a echar un rato. Y de ahí viene el descanso, ¿no? Es como una metáfora incompleta, porque en realidad no podemos descansar del todo. A ver si lo encuentro. Metáfora incompleta. Desconozco qué anidaba en aquel noviembre locuaz y soleado. Para frenar la carga de mis pasos, el parque y las aves miraban con improntas melodías, y yo, de hecho, llaves, prisa, urgencia cosida a la espalda, acepté la insolencia de sentarme en ese banco que invitaba al tedio vanidoso y hacerme invisible a los relojes, vagabundo entre las gentes desbocadas, sestear y ser solo la metáfora incompleta del reposo. Hay un poema que no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me suele pasar que cuando tengo, por ejemplo, un proyecto así, pues no me gusta contarlo. A lo mejor tú que escribes o José Luis, sí estoy haciendo algo, o tú, Óscar, que también escribes, pero no lo cuentas entero, porque temes que se estropee, que no salga adelante. Y también pasa a veces cuando estás, que te va muy bien, dices, no voy a decir nada, no va a ser que ahora me venga un palo y se estropee, ¿no? Y de ahí surge En voz baja. Y viene con unos versos de Alejandra Pizarni que dice: no hables, todo se oye, todo se escribe en un libro de hojas negras. La dicha es un animal ruidosa, llamando al cazador. No enseñes tus riquezas, no provoques la lujuria. No hagas alarde del indulto que entre rayo y rayo te conceden los dioses. La calma es un cuchillo en el abismo. Por eso, al ondear la alegría, hazlo en voz baja, a ras del suelo, con sigilo, como un ladrón que se aferra a su botín mientras la adversidad golpea en otra frente. Queda un poco mal, pero hay que repartir las cargas. Bueno, pues leemos lista de flotación. Lista de flotación que tiene una imagen muy acertada y que además a lo mejor os la cuentan. Línea, ¿y he dicho? Lista. Si es que sois. Bueno, pues línea de flotación, que tanto hablar de dislexia, estoy trastornada. No debo dar más clases. La línea de flotación que tiene una imagen que a lo mejor luego nos la explica Juanma, pero la podéis ver a ver si la adivináis. Pues habla de esto, ¿no? De los trayectos, de las parejas y de qué es lo importante en la vida y en la vida de la pareja y en la vida de las personas. En este punto del viaje importa poco la velocidad o la belleza de la vela del viento. Lo urgente es la carga. Nos miramos, sabemos el exceso de lastre que portamos, los viejos rencores, las aburridas sospechas, el miedo como un ancla, la urgencia inútil de tener razón. Es preciso aligerar el equipaje para que el casco no se hunda, quedarnos en la madera que flota. Ese estricto ejercicio de física que llamamos amor, mantenernos unidos sobre la línea tensa de flotación. No la quites. No sé si habéis observado algo en esta imagen. Venga, Neri no, pero José Antonio... Neri no, pero tú, José Antonio, sí. Algo. Tienes que haber visto algo en esa imagen. No parece En una la foto ventana de la orilla del Ebro. del Ebro, con las torres, la redonda, la torre de San Bartolomé. Esas torres son las torres de Logroño, de la redonda, de la catedral, y la torre cuadrada es la torre de San Bartolomé. Entonces... La IA fue muy lista. Esto está todo hecho evidentemente con inteligencia artificial y un poco de la mía, poca. Pero... Entonces como te empieza a conocer y sabe que es de Logroño y pues entonces empieza a incorporar al texto. Yo le puse una pareja que coge, que como veis son fotos todas en blanco y negro, calidad fotográfica, primer plano. Entonces se va detallando
qué es lo que quieres, y hay cosas que se inventa, o hay gente que, bueno, se dice alucina, ¿no? Cuando hace lo que le da la gana. Pero hay veces que acierta mucho, ¿viste? Cuando yo lo digo, ahí va, pero si esto, no, a ver, no es exactamente igual, Sí, claro. pero es la casa de las ciencias, pero claro, en una visión imposible, porque la casa de las ciencias que se está al otro lado del negro. Está al otro lado, ¿no? Pero bueno, claro. ha hecho Claro, un Miguel. intento y una fusión y me pareció, vamos, impresionante. Y de ahí que lo ponemos de adivinanza al público para luego a ver quién gana. Eso es una broma. Pues vamos a leer la última página y el último poema, y especialmente para Neri, bueno, para todos vosotros. Y la última página pues dice así: hemos llegado al margen inferior de la hoja. Desde donde se acaba el papel nos cuentan las erratas y no cuentan la gramática rota de los huesos. Todo lo que tachamos, lo que escribimos en sucio, lo que nos dolió leer en voz alta, es también lo que fuimos. Cierra el cuaderno. De lo escrito nada puedes corregir. La belleza estaba ahí, en las manchas de tinta que confirman que estuvimos vivos. Gracias. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta que sea muy fácil o queréis alguna cosa, podéis aprovechar ahora. A mí me gustaría preguntarte, porque es cierto, ¿no?, que tienes una voz propia, que tienes un estilo muy peculiar, muy tuyo, ¿no? Yo veo en este poemario pues, que hay un cambio sustancial con respecto a la franca intimidad de los violines. Sigues teniendo pues una serie de características, ¿no?, que te definen, pero creo que hay una vuelta de tuerca hacia una poesía más reflexiva, más de corte metafísico, aunque de línea clara, ¿no? Si tuvieses que definir tu poesía, ¿cómo te gustaría hacerlo? Bueno, gracias, Basilio, por la pregunta. Primero tengo que decir que gracias a que la franca intimidad de los violines obtuvo el premio de Alfonsina Storni, pues eso, aunque para a lo mejor algunas personas pues ya has conseguido un premio, mira qué bien, ya está, para mí en realidad fue un gran reto, porque dije, pues ahora tengo que demostrar que merezco el premio todavía más y tengo que trabajarlo más. Y de hecho, muchos de estos versos que hay aquí no son recientemente hechos, pero todos son rehechos, reelaborados, pensados, medidos y puestos en esta gramática. ¿Cómo me definiría? Pues es que no sé cómo definirme, porque en uno de esos reels de Instagram ponía tipos de poesía. Poesía metafísica, poesía de la existencia, poesía de la sensibilidad, poesía de tal. Y yo decía, pues un poquito de todo, pues de esto tengo este poco, y de esto pues igual también. Y claro, no sé cómo definirme. Yo creo que me definiría como lo que quiero transmitir, ¿no? ¿Y qué quiero transmitir? Pues quiero transmitir lo que es un sentimiento sencillo, como puede ser ver una casa que está en silencio o que tienes que desmontar, con palabras que sean verdaderamente poesía, que no sea desmonté la casa y me quedé fatal. No, que sea algo sustancioso, que diga, es un poeta, y a la vez con un trabajo de lectura que te vaya aposentando y te dé como mimbres para que tú tejas tu propia escritura. Entonces yo creo que es un poco la existencia, porque de lo que vivimos es de lo que yo creo que nos nutrimos, de la imaginación que echamos, de lo que leemos y de que, como si dijéramos, la práctica de escritora, la práctica del oficio, que diceis, el oficio, no prive del sentimiento al que me lee. Y yo creo que eso es lo que yo quisiera hacer, que se vea el oficio, que se vea la lectura, que se vea el reposo, la madurez, pero que llegue a las personas, que no sea ahí algo tan metafísico que...
y tan enrollado que no entienda a nadie. Más o menos. ¿Apruebo? Sí. ¿He aprobado? ¿He aprobado? No era un examen, es simplemente que yo también constato entre ambos poemarios, si bien es cierto que la franca intimidad de los violines está estructurado, hay una idea que vertebra el libro, y que efectivamente son ya poemas que delatan una trayectoria, es decir, no son primerizos ni mucho menos, pero sí que veo un cambio con respecto a este nuevo poemario, ¿no? Un cambio que no sé si es evolución, si es cambio de registro, si es... no lo sé exactamente, por eso te preguntaba, ¿no? ¿Cómo podías tú definirlo? Porque me parece que efectivamente sí que hay una vuelta de tuerca en este libro, hacia no sé dónde, ¿no? Que es lo que también te intentaba preguntar, pero por supuesto no era un examen y en todo caso no estás aprobada, estás aprobadísima. Gracias. Sí, José Luis. Normalmente las personas que escribimos poesía, que hacemos poemas, lo hacemos bajo un sentimiento, bajo unas emociones. A mí me gustaría saber qué tipo de emociones son las que a ti te hacen escribir. A ver, podemos, pero en breve, ¿no? Que es que a mí me hace escribir todo. Ahora estoy muy contenta porque os veo a todos, pues seguro que he escrito algo luego a la noche o en cuanto tenga un pequeño hueco. Una conversación que oiga, a este caballero que lo veo todos los días, ahí nos hablamos por internet, a Neri, que ha sido, bueno, es que yo creo que es como una amiga del alma, a Juanma, a mis hijos, a mis nietos, a Basilio, que me tortura un poco, venga que llego, y llega justo, a David, que acabo de verlo, a Óscar, a Sara, a ti, a todos, a José Luis. Entonces yo creo que me inspira todo. Lo que pasa es que todo lo que te inspira y todo lo que escribes no acaba en un libro, que yo creo que es lo que os ha pasado a vosotros y a los que escribís, ¿no? Una vez que el sentimiento se ha volcado, cuando dices, ¡buf! ¿Cuánto sentimiento tengo en todos estos folios? Es cuando dices, bueno, esto igual es ya un libro. Y ya cuando lo trabajas y sin dejar el sentimiento le das una forma que sea diferente. Entonces yo creo que eso es lo que quería que se siguiera viendo como mi voz, porque la metáfora creo que fue lo primero que todos dijeron que tenía. Yo creo que la metáfora me sale sola. Escribir la lectura fácil, Óscar, me costó un triunfo, porque todo eran metáforas que no puedes poner. Y entonces no quería perder la metáfora, pero quería recortar un poco del barullo sentimental que al final hace 7 folios de poema, y ponerlo en otra estructura y también tener una idea que vertebre el libro, que ya aparece en los violines, que los violines son los conciertos con cada temática, pero aquí es una idea como más general de todo el libro. Y bueno, pues que a mí me inspira todo. ¿Qué te inspira a ti? Es que yo creo que te he hecho la pregunta muy abierta y claro... Y yo me he ido por las ramas. Y tú te has ido a esa línea, ¿no? Me preguntas, yo escribo, a mí me gusta la poesía que va dirigida a 4 conceptos principales: al tiempo, la mujer, la naturaleza y el amor. Esa es un poco mi forma de entenderlo. Entonces esa era la pregunta: ¿hacia dónde diriges tú realmente tus poemas, tus versos? Era una pregunta tipo test de psicología. Naturaleza. Mira, al amor, por supuedo, a la familia, por supuesto, a lo que ocurre a las personas, aunque a veces no te ocurra a ti. Una violencia, ahora hay muchísimas violencias, hay abusos, maltrato, hay muchas cosas que aunque no te ocurran a ti, te las cuentan tan directas, las vives tanto que van dirigidas también, ¿no?, al tema social, por ejemplo. Entonces, el amor, el tema social, el tiempo yo creo que está siempre, siempre. Y creo que aquí se ha podido ver que el tiempo está siempre en distintos momentos con distintas cosas. Lo que yo llamo la grieta. Creo que todos tenemos muchas grietas.
que son heridas, lógicamente, porque hemos vivido, nos hemos arriesgado y hemos luchado. Y si no hubiéramos hecho eso, estaríamos ahí como un lienzo en blanco. Pero esas grietas también nace la luz. Entonces, de esa grieta, de esa llaga que a veces digo, y sangra y se sutura, y sangra y se sutura. Creo que lo tenemos todos, pero en nuestra vida con distintas situaciones. Quizá a lo que menos he escrito es a la naturaleza. La naturaleza entra transversal, aunque ahora estoy escribiendo la naturaleza, y os voy a sorprender. Pero eso va a ser un día, que no es hoy, porque la he visto de otra manera. Y entonces estoy integrando la naturaleza, pero no como la naturaleza estoy viendo este bosque y el bosque, no estilo Machado, aunque me encanta Machado, pero por alguna razón, pues eso no me sale a mí bien. En cambio, hablar de los sentimientos y de cosas que pasan, creo que sí. Es verdad que la inspiración se nutre más del desamor, del fracaso, que de las cosas que salen bien para los poetas. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que se escribe más cuando tienes una desgracia, un dolor, una desilusión, un desamor, una muerte. Escribes más, pero es que es lógico, porque la herida esa es más profunda y tienes que sacarla. Luego, lo que llega a que sea universal, por decirlo así, porque yo creo que la gracia de la poesía, no sé, Nelly, es que, o Basilio, que es también poeta, es que algo que es personal trascienda a lo universal, o sea, que algo que tengo yo de llaga también lo puedas ver tú y lo puedas sentir, ¿no? Entonces, creo que sí se escribe más, pero creo que si te quedas ahí no has hecho nada, o sea, no has comunicado nada, y yo pienso que en todos los libros que he escrito, y quizás de formación profesional o personal, no lo sé, pero no puedo evitar que de algo horrible o malo o desgraciado haya un poco de luz, porque yo creo que eso también es lo que necesita otra persona que está en una situación así o mala, pueda tener un poco de luz, un poco de esperanza. Y yo, ¿cómo escribo? Pues yo escribo como puedo, donde me dejan, y a mordiscos, o sea, que querría escribir más, pero parece ser que sí. Tengo un amigo que dejó los antidepresivos porque decía, tú lo conoces, que con los antidepresivos no escribía, y él quería escribir y los dejó. Luego no sé qué pasó con él, de eso no sé, pero esa fue la última noticia. Nelly, sí. Bueno, quería contarles algo que me pasó hoy y que te mandaron una pregunta. Así que la pregunta no es mía, es de otra persona. Resulta que me invitaron a almorzar, a comer al centro a la residencia de estudiantes. Como saben, pues allí estuvo Lorca, ahora hay una exposición de Lorca, Pedro Salinas. Entonces tuvimos una buena comida, y cuando terminamos de comer, yo estoy con el profesor Pedro Tena, que es un profesor de Lyon en Francia, del Instituto Cervantes. Entonces cuando terminamos viene la camarera y dice que quieren de postre. Entonces no queríamos postre, yo digo, pues nuestro postre va a ser leer los poemas de María Marrodán, de La pésima ortografía de los días. Tenía el libro. Comencé a leer el poema y varias personas, 4 o 5 personas, se nos pusieron alrededor y comenzaron a escuchar y decían, ay, qué lindo, qué profundo, qué bonito. Eran personas aquí está por cierto de Marcalibro lo de los vasos, y estas personas venían con sus libros de hacer investigaciones, venían de la librería. Entonces, especialmente en este pedazo, aquí fue que el profesor, que no pudo venir porque tenía que agarrar un avión para regresar a Francia, me dijo, pregúntale esto a María Marrodán. Entonces leo el verso que es cortito, dice, todo lo que tachamos, lo que escribimos en sucio, lo que nos dolió leer en voz alta, es también lo que fuimos.
Y la pregunta que él te hace es si tuvieras la facultad de cambiar tu vida, de cambiar muchos aspectos, ¿lo harías? Pues por supuesto que no. Por supuestísimo que no. A ver, por muchas tachaduras, por muchas torceduras, por mucho renglón torcido, por muchas cosas, he podido llegar aquí. Y me siento orgullosa de haber llegado aquí y de teneros a vosotros y de tener a mis hijos y de tener a mis nietos y de tener muchos amigos. Entonces, no los puedo, ¿verdad que no? No volvería nunca a quitar cosas, porque todas me han ayudado, pues no sé si a madurar, pero sí a ser la persona que soy y a poder escribir. Y entonces no. Le dices que no, que le dices así, por supuesto que no. Gracias, Mary. Dime, David. En el poema que has dicho de Munilla, ¿vale? Tú has dicho que sobre todo era el silencio al entrar, porque claro, estaba vacía. Como deshabitada, por así decirlo. El poema en sí es sobre tus sentimientos cuando entraste o sobre lo que sentiste al escuchar el silencio. Pues claro, eso está muy bien porque hay un poema que dice, y que ha dicho la frase, el verso, Neri, que la casa escribe su propia historia. Por eso, y nosotros nos creemos que hacemos algo, pero la casa tiene su historia. Yo creo que fue el sentimiento tan poderoso que sentí de que todo estaba tan quieto, pero sin embargo las paredes, los cuadros, la escalera hablaban de los recuerdos. Cuando has subido ese cuadro que puso tu padre, ese no sé qué, por aquí bajaba el... Entonces ese contraste tan profundo que te viene en un momento decir, ¿cómo está todo tan quieto y a la vez que se mueve? Y eso fue lo que me impulsó a escribir. Por eso digo, los cuadros de elocuencia silenciosa. ¿Cómo van a ser elocuencia y silenciosa? Pues están quietos, pero son elocuentes para ti, ¿no? Te están contando lo que tú ves normalmente en el verano o historias. Pues eso, que todo el poema se basa en el fondo del silencio. Exactamente, se basa en ese silencio que dices, ¿cómo puede haber tanto silencio cuando hay tantas cosas? Te dicen tantas cosas, claro. Te lo dices a ti mismo. Claro, te lo dices a ti mismo. Claro, no las escuchas, casi las ves, ¿no? Casi las palpas. Wow. Ya me volví. ¿Para preguntarles? No. Lo habéis hecho muy bien, os habéis explicado muy bien. Lo has explicado muy bien. ¿Me das las gracias tú? No, claro. Te las explico a ti. Bueno, pues muchísimas gracias, María José. Yo antes he dicho que le llamaba MJ, María José. Yo te llamo María, María Marrodán, para mí siempre. Y gracias de nuevo por volver al Centro Riojano, por traer tus poesías por 8ª ocasión. No cambies nunca. Ante estas preguntas no cambies nunca, sigue con esa alegría porque nos la transmites a todos nosotros y nos haces, por lo menos a mí particularmente, sentirme feliz cada vez que vienes. Muchas gracias, Basilio, nuevamente. Llevas doblete o triplete, ya no sé si vas esta semana, pero bueno, ayer por todo lo alto saliste por la puerta grande y con las 2 orejas, ¿no? Totalmente, es que ayer salimos en Telemadrid y bueno, pues estuvo aquí, estuvo el director del debate, Vieito Ruido, y en las noticias de Telemadrid pues no se sale todos los días. Y luego muchas gracias, Neri Santos, también por haber traído tu arte en escritura al Centro Riojano de Madrid. A todos ustedes, gracias, y no hay mejor forma. Vamos a brindar, ¿no, María José? Con un vino de nuestra tierra, con un vino de Rioja.